Hora Cofrade, con Nazaret Navarro, Rafa de Paco y Ruth García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos a Hora Cofrade, un día más en la antena de la cadena SER, en la aplicación, a través del canal de YouTube, también en radiomurcia.es nos pueden encontrar para hablar de Semana Santa, iba a decir, de la ciencia de la Semana Santa, porque vamos a hablar de ciencia y de pasión en la tarde de hoy. Además de la Semana Santa, de las procesiones, de la tradición, del recogimiento, hay algo que nunca falta en nuestras casas, que es la gastronomía, y de eso también vamos a hablar esta tarde. Para empezar, saludo a Nazaret Navarro, muy buenas. Me encanta el programa de hoy, gastronomía relacionada con la Semana Santa, con la Cuaresma, fantástico, ¿no? Y la ciencia, Nazaret. Buenas tardes. Rafa de Paco, muy buenas. Me he tirado al ruedo, buenas tardes. Bueno, y a José López Nicolás, que es nuestro invitado de hoy, que es nuestro profesor, nuestro divulgador, nuestro científico de cabecera, al que recurrimos para, hablar de la vida cotidiana, de la ciencia de la vida cotidiana, y entre eso está también la Semana Santa. Hola, José, muy buenas. Hola. Pues sí está. Claro que la ciencia está presente en la Semana Santa en muchísimos sitios donde la gente no la espera, como habéis dicho, en la gastronomía, pero también en los pasos de Semana Santa, y eso es de lo que me gusta hablar, ¿no? De ver la ciencia, de ver las cosas con los ojos del científico donde no la esperas. Ya cuando eras tú nazareno, ¿ya detectabas tú la ciencia en la Semana Santa? Sí. ¿Sí? Sí. Cuando yo empecé de nazareno, ya hace muchísimos años, en el Cristo de la Sangre del Miércoles Santo, ahí todavía no la veía. Ya cuando el Amparo, el Viernes de Dolores, ya empezaba a verla en sitios donde no la esperábamos. Porque raíces cofrades de José López Nicolás es la sangre y el Amparo, ¿no? Sí, y además me pasó una ¿Desde cosa. hace muchos años? Sí, de la sangre ni me acuerdo, era yo pequeñajo, pero del Amparo hace más de 15 años. O sea que sí. Me pasó una cosa, Ruth, es que yo salía en el Cristo de la Sangre, en el Miércoles Santo, pero claro, cuando nació mi hija, pues claro, el Cristo de la Sangre se recoge a las 1000 y todo el mundo se había ido, mi hija estaba durmiendo, y entonces luego pasé al Cristo de las Penas, que salía antes, pero ahora mi hija, y ahora mi hija no va a ver la procesión. Digo, y ya no hay manera de cambiarte. Claro, ya me quedo. Bueno, pues estábamos hablando de esa tradición, de las procesiones, del recogimiento de la Semana Santa, de la gastronomía de la Semana Santa, y si hay un dulce que representa esa Semana Santa, son las torrijas. Pero hoy no vamos a hablar solo de recetas, vamos a hablar de ciencia, porque detrás de una torrija hay más química y más física de la que imaginamos. Y para descubrirlo, como decimos, está con nosotros José Manuel. Así que estamos pensando que la cocina tradicional es pura intuición, herencia cultural, pero hoy quieres demostrar que cada torrija es casi un experimento científico, ¿no? Sí, y eso es lo bonito del tema. La Semana Santa, en lugares como en nuestra región, la región de Murcia, no es solamente una tradición religiosa, es también un legado gastronómico que nació del ingenio popular y de épocas de escasez económica, de escasez de alimentos, y las torrijas, pues al igual que las monas de Pascua o la leche frita, realmente son ejemplos de cómo ese conocimiento científico terminó aplicando principios físicos y principios químicos sin que nadie se le ocurriese que estaban ahí detrás de eso. ¿Por qué se dice que la cocina es una ciencia aplicada? Porque cada vez que cocinamos, nosotros estamos trabajando con proteínas, con carbohidratos, con grasas, con aminoácidos, con cambios en la estructura, como hoy veremos. Y lo que pasa es que ahora lo hacemos con cucharas, lo hacemos con sartenes, y no lo hacemos con probetas o con tubos de ensayo como hacemos en un laboratorio, pero las reacciones son exactamente las mismas. Vamos a empezar por el principio, por el pan. Ahora usan brioche, pero vamos a empezar por el pan. Vamos a lo clásico, efectivamente, vamos a descartar eso. La torrija empieza con el pan de ayer, con el pan duro. ¿Qué tiene de especial? Pues muchísimo más de lo que parece. El pan es una estructura compleja, que el pan está formada por una red de gluten. El gluten son proteínas, que son las gluteninas y las gliadinas. Y lo que hace ese gluten cuando se hincha, ¿no? Cuando trabaja la levadura, es atrapar el almidón que está gelatinizado. Entonces, cuando se produce la fermentación, se produce el CO2, se produce el etanol, pero el agua, cuando nosotros horneamos el pan, el agua se evapora, ¿no? El agua se tiene que evaporar. Y entonces, cuando pasan los días, pierde todavía más humedad. Pues bien, ese pan duro realmente no es pan malo, es pan que está deshidratado. Y esa deshidratación es clave para la elaboración de la torrija. Por eso debe ser con el pan duro. ¿Por qué es clave?
Pues porque el pan duro actúa como una esponja, ¿no? Cuando nosotros lo sumergimos en leche caliente, se produce un fenómeno físico. Ese fenómeno físico se llama imbibición. Imbibición es que está absorbiendo el líquido de la leche. Entonces es una forma de absorción pasiva. Entonces, el líquido entra en los poros del material por una cosa que se llama capilaridad. Cuanto más seco está el pan, es decir, cuanto más tiempo esté duro, por decirlo de alguna forma, pues mayor es la capacidad de absorber el líquido sin deshacerse de inmediato. Eso es física de materiales porosos. Si no fuese el pan duro, eso no podría resultar. Fíjate, Rafa, que nuestras abuelas no utilizaban el pan duro para ahorrarse unas perricas, ¿eh? No. Que era porque era científicamente mejor, José Manuel. Era economía doméstica porque Claro. tenías que ahorrar, pero detrás había eficiencia estructural, había química de los materiales. Vaya. Y esa leche, vamos a hablar de esa leche, que no es cualquier leche. Claro, segundo recipiente, en segundo Murcia, ingrediente. por ejemplo, que somos muy de fusionar la leche, José Manuel, con Sí. canela, con limón, ¿verdad? Porque ahí entra lo que se conoce como la química aromática. Nosotros cuando calentamos la leche con piel de limón, con canela en rama, lo que realmente estamos haciendo al extraer es extraer los compuestos volátiles, compuestos como el limoneno, que se encuentra en el limón, el cinamaldehído, que se encuentra en la canela. Esos son moléculas aromáticas liposolubles, que no son solubles en agua. Por eso no recomiendo, y eso es un truco, he visto a quien hace torrijas con leche desnatada. No. Si tú quieres extraer las moléculas liposolubles, que son las que le dan el aroma, el sabor, tienes que hacerlo en leche entera, leche que lleva grasa, para que arrastre esas moléculas liposolubles. Y esa infusión permite que el pan no solo absorba líquido, sino que dé lugar al perfil aromático, sensorial, sabor, textura, aroma, que es el que se necesita. O sea que no solamente estamos empapando pan, sino que lo estamos impregnando de esas partículas aromáticas, ¿no? Eso se llama una transferencia de masa, pero en este caso cargada de calor, porque es el calor el que las libera. Y entonces después viene el baño en huevo y ese paso es casi automático en cualquier casa, ¿no? Pero ¿qué ocurre exactamente ahí? Porque ahí pasamos de la química aromática que hemos hablado a la bioquímica, ¿vale? El huevo está lleno de proteínas. Hay una proteína que tiene un papel fundamental que es la ovoalbúmina. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos batiendo el huevo, lo que se está ocurriendo es que estamos introduciendo aire. Pero lo más interesante viene al freírlo. Cuando nosotros le damos calor, la proteína está formada por aminoácidos y esos aminoácidos luego forman una estructura, ¿vale? Está la estructura secundaria, la terciaria, la cuaternaria. Pues bien, cuando le damos el calor, entonces se desnaturaliza la proteína, ¿vale? Entonces, al desnaturalizarse, ¿qué ocurre? Esa estructura tridimensional se despliega y forma una nueva red muy rígida. Eso es coagular las proteínas y eso es, en este caso, por el calor que nosotros estamos transmitiendo. Yo no sé si me voy a comer la torrija o la voy a adular cuando la vea. José Manuel. Te lo adelanto. Esto es el huevo solidificarlo, ¿no? Sí, pero no es solamente que se cuaje, ¿no? Lo que ocurre es que esa red proteica de la que hemos hablado crea una malla. Y esa malla lo que hace es envolver el pan empapado y lo sella. ¿Para qué lo sella? Eso es importantísimo, porque al sellarlo, cuando nosotros estamos friendo, lo que logramos es que la torrija no se deshaga en la sartén. Es como si le estuviéramos poniendo un escudo, un refuerzo alrededor para que la malla aguante bien. Si no, se desharía inmediatamente. Un andamio. Un andamio, es decir, sin esa capa externa, pues el pan, una vez que lo has remojado, se rompe. Ay, José Manuel, y vamos al momento clave, al momento mágico, de esa elaboración de la torrija, que es la fritura. Y ojo a esto, porque ese sonido, cuando la torrija entra en contacto con ese aceite caliente, eso es importante, ¿eh? Mira, ese es el momento más importante y eso es en gastronomía científica hay dos reacciones que se llaman de pardeamiento enzimático y luego el pardeamiento no enzimático. En este caso estamos hablando de un pardeamiento no enzimático, es la reacción de Maillard, de la que hemos hablado otras veces. Se produce cuando hay aminoácidos y cuando hay azúcares, 170, 180 grados, y entonces en ese momento se generan un montón de compuestos aromáticos y esa capa marrón, ¿vale?, que coge la carne, que coge el pan, eso por unos productos, las melaninas, que son productos de esta reacción de Maillard.
que se le da ese color dorado irresistible, ¿no? El color dorado y el aroma tostado. Sin una reacción de Maillard que la está dorando, pues tendremos una torrija pálida, bastante insípida, sin aroma, sin color. Pero eso sí, la temperatura es crucial. Si el aceite está demasiado frío, la torrija lo que hace es absorber demasiada grasa. Eso es como cuando cocinamos, estamos friendo. Si está demasiado caliente, pues se quema por fuera, pero queda frío por dentro. Yo que estaba planteándome hacer unas torrijas en casa, ya estoy un poco dudosa, porque aquí hay más ciencia que en un laboratorio, José Manuel. Pero tú fíjate, Nazaret, que en el fondo en el programa de hoy se trata de hacer lo que hacemos siempre, pero conociendo realmente lo que está ocurriendo. Y yo siempre digo, Ruth lo sabe, lo hemos hablado muchas veces, que el conocimiento proporciona placer. Cuando la gente dice, no, es que pierde la magia. Al contrario, tú estás haciendo la torrija y dices, ahora se está friendo, ahora la reacción de Maillard, ahora se crea la red. Esa es la clave de todo esto. Y ya viene el toque final, ¿no? Que sería echarle el azúcar o la miel. Aquí también hay ciencia. Porque si nosotros espolvoreamos, echamos el azúcar sobre la torrija caliente, pues entonces se puede producir una caramelización superficial. Eso es una reacción en donde hay azúcares a alta temperatura que se van quemando, distinta de la de antes, pero no vamos a entrar aquí, no hacen falta proteína ni aminoácidos. Pero si utilizamos miel que esté diluida, ocurre algo interesante. Por ósmosis, pues parte de los azúcares penetran hacia el interior y se equilibran todas las concentraciones. Eso modifica no solamente el sabor y el aroma del que hemos hablado, sino algo que es fundamental en la torrija, que es la textura, ¿vale? ¿Tú cuál prefieres, azúcar o miel? Yo prefiero azúcar, ¿de acuerdo? Yo soy súper goloso, la miel también te proporciona azúcar, pero la miel tiene un saborcillo ahí que no termina. Esto es lo que da también que estén jugosas dentro. Claro, porque es un equilibrio y uno de los grandes retos es que estén cremosas por dentro y crujientes por fuera, y por eso hay que tener tanto cuidado con la temperatura, con los tiempos, etcétera. Oye, José Manuel, hablando de equilibrio, uno de los grandes retos es que estén crujientes, ¿verdad? Esa torrija crujiente tan deliciosa por fuera y cremosas por dentro, ¿no? Que es el punto exacto. Claro, eso es el santo grial, esa es la clave de la torrija, y eso depende muchísimo del tipo de pan. La miga densa, ¿vale? Los pan de miga densa funcionan mucho mejor. También depende del tiempo de remojo, de la temperatura de la fritura. Si el tiempo de remojo es demasiado, pues como sabemos todos, se deshace. Si el tiempo de remojo es demasiado corto, pues lo que ocurre es que se seca. Y entonces al final tienes un juego ahí, un equilibrio entre la humedad y la firmeza de la torrija. Es curioso, en cada restaurante, en la alta cocina, y se ha hecho muy habitual fuera de la Semana Santa, en un postre de Semana Santa, que ya lo encontramos en todo el año. Todo el año y en cocina, en alta cocina. Raro es el sitio que no tienen una torrija. Claro, porque Rafa, fíjate que ahora lo que hacen mucho es utilizar técnicas de cocción al vacío. Con esa técnica de cocción al vacío, ¿qué es lo que se logra? Pues se logra cocinar las torrijas de forma controlada, pero evitar que se rompan. ¿Por qué? Porque la temperatura que le dan es menor a la que se le da normalmente en la sartén, y entonces el riesgo que corres pues es más bajo. Las freidoras de precisión pues mantienen unas temperaturas que son constantes, no tienes que estar continuamente regulando. Hay interpretaciones, y aquí en la ciudad de Murcia, de torrijas con espumas, con azúcar soplado, con geles de arrope, pero al final, los principios científicos son siempre los mismos de los que estamos hablando. Perdona, ni pan de molde ni pan brioche. No, eso es un sacrilegio, nunca mejor dicho. Hay zonas que la hacen con pan de molde, no te voy a decir qué ciudad. Pues a mí me gusta el brioche. A mí no me gusta para la torrija. Como me gusta sacar la polémica. La tradicional. Es que es verdad. Es que, no sé, a mí me parece una pijería bien grande, pero me gusta. Y luego... Sí. O sea, no, a lo mejor no solo en la torrija, me refiero, que un pan que me gusta. Y que la mojan en vino también. La mojan en vino, le ponen helado. Si ahora ya es maravilloso de las torrijas, pero esta es la tradicional de Semana Santa. Bueno, la gran pregunta que muchos oyentes están pensando: ¿son saludables las torrijas? Bueno, vamos a ver. Vamos a amargar la vida al oyente. Vamos a ver. Hemos hablado del huevo. El huevo tiene proteínas de alta calidad. Hablamos de la leche también. Hablamos del aceite. Maravilloso, ¿no? Todo eso es bueno. Ahora, dicho todo eso, tiene un valor calórico pues muy fuerte, que tapa absolutamente todas las otras propiedades buenas que pueda tener. Pero la pregunta que yo le lanzo a los oyentes es, vamos a ser sinceros, ¿alguien toma torrija por sus propiedades saludables? No conozco a nadie en este planeta que lo haga. Pues ¿por qué no? Porque nos gusta, porque es dulce, porque la tomamos con amigos y ya está. Entonces, ¿es saludable? No, es una bomba calórica. Pero ahí está.
Es un placer ocasional. Correcto. Y cuando te la tomes, tómatela bien y no estés pensando en que si lleva calorías o no las lleva, ¿no? En absoluto. Que esté buena y punto. Vale. Tampoco creo que haya nadie que diga esto lleva calorías, pues si te tomas una torrija. Esto es como... Con todas las de la ley. Claro, ¿no? vas para adelante, hay que ir para adelante. Esto, Rafa, es como el vino. ¿Vale? Cuando dice una copa de vino es saludable. ¿Alguien se toma el vino porque sea saludable? No. Por el corazón, nada. Te lo tomas porque te guste, punto. Pero no nos volvamos locos. Vamos ahora a otro cambio, no en la ciencia. Vamos a pasar ahora a la ciencia que hay en otro de los momentos estrella de la Semana Santa murciana, que es la que hay escondida tras uno de los impresionantes pasos que desfilan el Viernes Santo en Murcia. ¿Tú te has fijado en la oración en el huerto? Esa obra maestra creada en 1754 por Salcillo. Hoy queremos hacer algo diferente. Queremos mirarla con ojos científicos, ¿eh? Exacto. Porque, José, nos has dicho que quieres lanzar un reto a los oyentes, que la próxima vez que asistamos a la procesión de los Salcillos, que miremos la oración en el huerto como si estuviéramos en un laboratorio. Sí, exactamente, porque siempre la observamos, como todos los pasos, desde la emoción, desde la fe, desde la tradición, y hay que seguir observándola así, pero si añadimos una mirada científica, descubrimos que en esa obra hay muchísimas disciplinas implicadas, muchísimas más que en el mejor de los laboratorios y que en las facultades universitarias. Es un compendio multidisciplinar, la oración en el huerto, de ciencia. Empecemos por la biología, algo tan aparentemente simple, José, como la madera, ¿no? Que ya tiene ciencia. Claro, porque Salcillo utilizó ahí madera de ciprés, ¿vale? Del género Cupressus. Pertenece al grupo de las coníferas y es una madera que es muy resistente, es decir, no eligió cualquiera, muy resistente, muy fácil de trabajar y poco resinosa. ¿Qué ocurre? Que eso le proporciona una gran durabilidad frente a los insectos, como puede ser las termitas. Por eso la utilizaba. Es decir, no era una elección estética únicamente, era una decisión basada en esas propiedades biológicas, en esa estructura del material que le hacía fácilmente manejable, pero que no se pudriese con el tiempo. Y también hay biología en el color. Claro, vamos a ver, y nadie puede imaginarse, o poca gente se imagina, que en el dramatismo cromático rojo de la sangre de Cristo, detrás de ese rojo se encuentra un insecto, un hemíptero, un parásito que es la cochinilla. La cochinilla es de donde se extraía ese colorante que le daba lugar con el que pintaban la sangre de Cristo y que se utiliza en muchos alimentos para darle coloraciones rojas. Eso ya nos lleva a la anatomía, ¿no, José? Porque uno de los aspectos más impactantes del grupo es la precisión del cuerpo humano. Claro, porque Salcillo lo demostró no solamente aquí, sino en la mayoría de sus obras, un conocimiento profundo de la anatomía del cuerpo humano. Cada músculo, cada tendón, cada hueso lo representaba con un rigor tremendo. Pero lo realmente impresionante era el dominio de la biomecánica. La biomecánica es la parte de la física que estudia y de los cuerpos en movimiento, ¿vale? En el Cristo arrodillado nosotros vemos tensión muscular realista, la posición de las manos, la inclinación del cuello, la contracción de la cara, la contracción facial. Todo eso responde a equilibrios naturales, a fuerzas del cuerpo humano. Sin embargo, el ángel de la oración en el huerto presenta por su parte un cuerpo atlético, un cuerpo súper proporcionado. Pedro muestra un brazo de proporciones exactas y pliegues en el pie que revelan realmente que tenía un conocimiento profundo del cuerpo humano. Hay otros pasos de Salcillo también, y hay otros pasos en la Semana Santa murciana, el del jueves, de la procesión del silencio, cómo se ve como el Cristo, a diferencia de lo que ocurre en otros Cristos, cuando tiene el clavo en el pie. Claro, cuando el clavo en el pie muchos otros Cristos aparecen con el pie normal, nada más que con el clavo. No, aquí lo que hace es como se carga el tendón y el dedo gordo cae hacia abajo. Tenía un conocimiento de anatomía brutal, ¿no? Maravilloso, ese no era de Salcillo, pero la mayoría de los escultores de la Semana Santa tienen un conocimiento de la biomecánica y de la anatomía perfecto. Es un estudio anatómico avanzado. Bueno, San Pedro, por ejemplo, yo no sé si perfecto, pero San Pedro es impactante cuando lo ves detenidamente, el brazo, la flexibilidad, cómo se coge el pliegue. Por eso te digo que eso no se puede hacer solamente desde la observación. Ahí también hay que estudiar profundamente para poder reflejarlo luego y tener esa realidad que se ve en los pasos de Salcillo. Como decimos, estudio. Claro, como siempre es arte basado en la ciencia, pero la ciencia del movimiento, que es lo difícil.
Y hablando de movimiento, ¿cómo logra Salcillo que esas figuras con posturas tan complejas sean estables incluso? Claro, ahí entramos en otro terreno, en el terreno de la física, en el terreno de la ingeniería, porque las esculturas cuentan con estructuras, internamente, como sabemos, con estructuras de madera y estructuras de hierro. Los ensamblajes lo que están es calculados para soportar el peso y las vibraciones que hay durante una procesión. Pero lo más importante es el concepto físico del centro de masas. El centro de masas, para que nuestros oyentes se lo imaginen, es como si concentráramos toda la masa de una persona, centro de masa de una persona, en un solo punto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Salcillo lo distribuía de forma estratégica para lograr ese equilibrio. En la figura de Jesús, el centro de masa se sitúa en el abdomen. Sin embargo, en el ángel, cerca del pecho. Todo eso lo que garantizaba es la estabilidad de la escultura y que cuando sale y desfila por las calles de la ciudad de Murcia, pues no haya problemas. Vaya, que iba a decir que Salcillo estaba prácticamente aplicando principios físicos sin saberlo. Era un ingeniero. Era un ingeniero. Yo creo que él sí lo sabía, ¿de acuerdo? Sí. Otro no, él sí sabía perfectamente lo que estaba haciendo y que eso era el centro de masa. Si el centro de masa se desplazara fuera, en la parte más externa de la base de apoyo, pues la figura sería totalmente inestable. Y ojo, estamos hablando, no lo olvidemos, de una obra que desfila por las calles, que se mueve, que vibra. O tienes un centro de masa súper estable o toda la obra se va al suelo. También que juega con la luz. Por el contraste que hay, estamos hablando en este caso de un paso que desfila, que no es lo habitual, por la mañana. Con mucha luz. Y ahí entra en juego la óptica y entra en juego un concepto que utiliza mucho Salcillo, que es el claroscuro. Ilumina más los rostros de Jesús. El rostro del ángel también está iluminado y, sin embargo, deja en penumbra a Pedro, a Juan, a Santiago, y ese contraste dirige nuestra mirada. Nosotros genera una profundidad tridimensional y aumenta ese dramatismo. Él está manipulando la visión del que está mirando. Salcillo nos dice dónde mirar y qué sentir en cada momento con esos claroscuros. Te va la mirada, pero eso lo hace de forma consciente. Y vamos ahora a algo que puede sorprender aún más, que es la geología. Porque muchos pigmentos, Ruth, que se utilizan a la hora de dar color proceden de minerales. Por ejemplo, el ocre amarillo se obtiene de la limonita, el ocre rojo de la hematita, la tierra sombra de la magnetita, la tierra verde de la glauconita y después la tierra de Siena, que lo utilizaba muchísimo, venía de arcillas italianas. El azul ultramar que vemos en muchos mantones, la dolorosa, etcétera, se obtenía del lápiz lazuli. Eso es una piedra semipreciosa que está compuesta por otros minerales y que la utilizaba para ese color de azul claro tan bonito. Todo eso son piedras y él las utilizaba para extraer ahí el mineral y aplicarlo en su pintura. Vaya, que la obra hay minerales de medio mundo. ¿Hay también química? Sí, es lo que más hay. ¿Por qué? Porque las figuras lo modelaban lo primero en arcilla. Y la arcilla está formada por silicatos de aluminio que se le ha puesto agua, que están hidratados. Luego se hacían los moldes de yeso. El molde del yeso es sulfato cálcico, que también está hidratado. Luego, para el estofado, la técnica del estofado lo que utilizaba son finas láminas de oro. Y los adhesivos, para pegar todo, para cohesionarlo, procedían de colas de animales. Colas de conejo, colas de pescado, de ahí sacaba el pegamento. Le servía el sulfuro de mercurio para dar lugar al vermellón, al color rojo intenso, el carbonato de plomo para amarillos. Todo eso era, imaginaos, todos esos reactivos que acabo de nombrar, todos esos los tenemos en el laboratorio de bioquímica en botes que lo utilizamos para nuestros experimentos. Pues Salcillo los tenía allí en sus talleres. Hay un conocimiento muy, muy profundo. Estamos hablando de física, de química, de geología, de biología, de anatomía, de ingeniería, también de estos materiales. Y fíjate, Rafa, que él estudiaba no solamente, por ejemplo, estamos hablando de los colores, el color al que daba lugar, sino cómo evolucionaría ese color en el tiempo, de qué color quedaría la obra cuando pase el tiempo, con el aire, etcétera. Tenía el pensamiento, tiene el pensamiento dentro de 100 años o 50 años, pues esa mentalidad también hay que tenerla. Claro, porque él sabe, por ejemplo, muchísimos de estos materiales que estamos nombrando, cómo se oxidan con el tiempo. Y él sabe a lo que va a dar lugar. Si nosotros, por ejemplo, Rafa, te cojo la mano, te clavo un cuchillo, cosa que por ahora no hay motivos para eso. De momento. Sale sangre, pero nuestra sangre, el color de la sangre, si dejamos ahí la sangre, con el tiempo es la misma. No, el color se oscurece, se oxida. Pues lo mismo pasaba con estos pigmentos. Él sabe perfectamente cuando está pintando una obra
qué va a pasar dentro de un tiempo y de qué color va a ser esa obra. O sea, era un genio en todos los sentidos. Totalmente. Bueno, incluso hay matemáticas también. No, siempre están, ¿no? En la oración en el huerto. Las matemáticas siempre están, pero fijaos que es muy sencillo. Alguien que vea la oración en el huerto se pone de frente y lo que tú estás viendo es como una estructura de una pirámide. ¿Vale? Las líneas visuales todas convergen ¿dónde? En la cabeza del ángel. Jesús ocupa la posición central, la posición equilibrada que hemos dicho gracias al centro de masas, pero todo es como un triángulo, una pirámide. Además, modelar. Estábamos hablando antes de la biomecánica, ¿no? De la anatomía. Pues modelar esos brazos, esos músculos, esos huesos, tú necesitas unos cálculos precisos de proporción, de longitud, de diámetro, de curvatura. Entonces hay geometría, hay cálculo en cada detalle. No sé si también tenías, Salcillo, si lo sabes o crees que puedes saberlo, la relación que siempre ha habido entre matemáticas y filosofía y que venía también del mundo griego, en esa relación del triángulo, del Espíritu Santo. Y, en fin, hay mucha religión ahí. Sí. Eso, y además, mirad, yo recomiendo un sitio, está el número áureo, la serie de Fibonacci, que todo eso se relaciona con la belleza. El número áureo, ¿sabéis dónde lo podemos encontrar? Es el número, el canon de la belleza. Lo podemos encontrar en la catedral. Tú te vas a la catedral de Murcia, te vas a la capilla de los Vélez. Y en la capilla de los Vélez miras arriba y en los escudos que hay tres como concéntricos, ¿vale? Pues esos escudos, si tú divides el radio del escudo mayor por el radio del escudo menor, del escudo del mediano, te da el número áureo. Si tú divides el mediano por el del pequeño, te da el número de áureo. Es decir, todo eso, esa relación filosofía, ciencia, matemáticas, cálculo, geometría, belleza, todo eso lo tenían muy en cuenta. Muy Salcillo también. Bueno, vamos a llegar al detalle más curioso en este caso, que son los dátiles. Y eso es una paranoia, ¿eh? Eso de los dátiles es maravilloso. No lo saques. Eso es maravilloso. Porque la palmera del Paso lo que muestra son 4 racimos de dátiles naturales. Son traídos normalmente de Elche. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Que existe la tradición de que algunas mujeres los buscan, esos dátiles, con esperanza de fertilidad. Sí. Entonces, ahora, desde el punto de vista nutricional, claro, lo están utilizando mucho, veo a los deportistas. ¿Por qué? Sobre todo cuando están jugando y eso. ¿Por qué? Porque son ricos en fibra, en beta-caroteno, en potasio, pero aportan mucha energía, muchas calorías. 100 gramos de dátiles superan las 200 calorías. Y eso lo utilizan para, cuando necesitan, pues igual que cuando... Consumo rápido, sí. Exactamente, y que le dé el chute rápido. Ahora, lo de la fertilidad, eso ya... Bueno, hay quien dice, hay ciertas personalidades que, bueno, y se matan por esos dátiles, ¿eh? No, sí, claro. El año pasado Antonio Batías ya no lo dijo y la directora del Museo Salcillo dijo que los tomó antes de quedarse embarazada. Bueno, pues ya está. Oye, igual funcionaron otras cosas. Exactamente. Yo ahí ya no entro. En la fe no hay que meterse. No. Oye, José Manuel, ¿tú crees que tener tanto conocimiento de la ciencia, de la Semana Santa, de un paso, de la gastronomía, de la torrija, puede quitarle emoción un poco a aquel que baje estos días a la calle a contemplar las procesiones, el porqué de todo? Yo creo, Nazaret, que es todo lo contrario. Lo he comentado antes. Yo creo que el conocimiento te proporciona placer. El que tú ahora mismo te pongas delante del paso y veas esa estructura piramidal, el que digas, oye, ese color azul viene, la sangre de Cristo, ¿de dónde viene? El centro de masas, ¿dónde lo tiene? La química de los materiales. Ese conocimiento, yo... Vamos a ver, cuando estoy estudiando para el programa y para mis libros, etcétera, sobre esto, luego yo voy al Museo Salcillo, voy antes y después. Y esa sensación de pasear ahora por el Museo Salcillo, entendiendo la obra desde el punto de vista científico, ojo, que no suple, por lo menos en mi caso, la pasión, la devoción, la fe, etcétera, pero lo suma. Y la mezcla de todo, a mí me proporciona placer, ese conocimiento. Ya a otras personas no lo sé. Y la cocina pasa lo mismo. No es lo mismo decir, bueno, a él le echo el azúcar, le pongo calor y pasa esto. No, decir, no, es que aquí se están coagulando. ¿Qué está pasando? Si luego lo cuentas, cuando hay gente, suele ser el pedante, ¿entiendes? Que dice, mira con la proteína y tal. Pero oye, te has marcado ahí el pelotazo. Bueno, el último minuto que nos queda, me gustaría que también nuestros oyentes vieran precisamente las raíces cofrades de José López Nicolás. Hemos dicho que estabas en la sangre el miércoles santo,
foto desde que eras un chaval y en Luego el vas a las Amparo, penas, al Cristo de las Penas y al en el Cristo del Amparo ahí te estamos viendo Llevabas con... el buche cargado, José Manuel. Sí, ahí estoy con mi hija cuando era muy pequeña, ¿vale? Que salía, ahora quiere salir otra vez en la sangre. Todo vuelve, todo vuelve. ¿Qué te echabas tú? ¿Llevabas monas? Bueno, yo llevo mona, yo llevo habas, yo llevo ¿Sí? huevos, llevo caramelo. Y esa foto que vemos ahora me encanta. Me encanta porque es con De mi hija chiquitina. de bebé. ¿Vale? Esto es la puerta de San Nicolás. Yo soy estante del Amparo, lo que pasa es que ahora que los estantes ya dejamos a los jóvenes. Luego, sí, seguía siendo estante del Amparo y ella salió en el pelotón de los pequeños, la veía ahí en la foto de cuando creció y ahora los dos somos penitentes. También ¿vale? lleva buche tu hija, Lleva buche y salimos juntos. El año pasado yo creo que fue uno de los disgustos del año. Sí, de ella la lluvia. lloró desconsolada, porque además, como vamos lo último, vamos en el Amparo, No tuvimos... dio tiempo a nada. Nos paramos en la catedral y sus amigos estaban 100 metros delante. Menos mal que sus amigos tuvieron el gusto de venir, luego cuando nos tuvimos que recoger corriendo, de venir con nosotros y ir con la cría. Bueno, pues la ciencia de la Semana Santa y de ese trono de la oración en el huerto, además de la ciencia de la torrija, con José López Nicolás, que nos acompaña pues todas las semanas y también en este tiempo de Hora Cofrade. José, mil gracias, que vaya bien la Semana Santa, que la disfrutes con tu hija, con tu familia y que la vivas con esa pasión con la que hablas de ciencia. Me encanta la Semana Santa murciana. No me muevo en la Semana Santa murciana, me suelo mover en la fiesta de primavera más, pero ahí estaremos y quien vea, pues repartiré caramelos, monas, huevos, y como voy tapado, si no, pues ya veremos. Gracias. Adiós.